Capítulo 13. Con 2 mulas y un vaquiano, mozo criado entre los cerros, va Brochero hacia el curato de la villa de San Pedro, dice la cantata brocheriana. Partieron al amanecer. Cada uno llevaba 2 mulas. Delante iba el vaquiano y detrás el cura Brochero, poco habituado a montar después de haber pasado tantos años encerrado en el seminario y viviendo en la ciudad. Se encaminaban lentamente hacia el oeste. El sol comenzó a colorear pastos, rocas, árboles y senderos. Marchaban en absoluto silencio, oyendo tan solo el ruido acompasado de las pisadas de las mulas. Pronto empezó, sin embargo, el concierto de los pájaros, al cual le hacía contrapunto el ruido del agua golpeando las piedras de algún arroyo. Brochero trataba de afirmarse bien en la montura y acomodaba lo mejor que podía las piernas para que no lo molestaran las petacas atadas en las ancas del animal. Un buen amigo le había regalado la tarde anterior un poncho nuevo, y ahí estaba él estrenando esa prenda en el viaje tras la sierra. Llevaba también un sombrero de fieltro para protegerse tanto del frío como del sol, y la sotana arremangada y sujetada con una cinta roja para que las piernas tuvieran suficiente movilidad. Con el pasar de las horas, la mañana estalló de sol. La tierra marrón reverberaba, se veían por aquí y por allí talas y algarrobos, y se pisaba el pasto ralo que iba anunciando a su manera la llegada de las sierras grandes. Comenzaron a escalar las sierras. Como a la 1 de la tarde pararon en un lugar donde el camino se hacía más ancho. Estaban prácticamente a 2.200 metros de altura. El vaquiano desató de su mula una olla que tenía caldo tropero, una mezcla de maíz, zapallo y charqui. Hicieron fuego y se dispusieron a comer. Sentado en una piedra, Brochero miró el panorama impresionante. Frente a él se levantaban rocas imponentes. Parecían gigantes que lo miraban y le preguntaban por qué venía él a interrumpir su eterno sueño de piedra. Si bajaba los ojos, la hondonada se perdía en una distancia imposible de calcular, y allá al fondo lograba percibir el hilo de plata de un manantial. Vio unas vacas pastando a lo lejos, en la falda de una sierra. Se alegró de mirarlas, porque la presencia de los animales le hacía sentirse menos solo en aquella inmensidad. El hermético vaquiano de apellido Pedraza rompió entonces su silencio. «Señor, ¿usted va tras la sierra?» «Así es, amigo». «¿Conoce ya el lugar?» «No, nunca estuve allí». «¿Sabe que hay gente de cuidado por esos pagos? Andan los hombres de Santos Guayama». «¿Y quién es Guayama?» «¿Nunca escuchó hablar de él?» «Guayama fue el hombre de confianza de Felipe Varela. Peleó con él y con el Chacho Peñalosa en las playas, ahí nomás, en las afueras de Córdoba. Después, cuando Varela volvió a luchar contra los porteños, Guayama iba al frente en Pozo de Vargas, y cuando tomaron Salta, él también fue al ataque. Pero después las cosas se pusieron feas. Los derrotaron, Varela le pidió a Guayama que juntara gente en Tinogasta para seguir luchando, pero también le fue mal. ¿Cómo iban a pelear con fusiles viejos contra esos porteños que traían armas nuevitas? Los mataban como a las moscas. En la batalla de Pastos Grandes los volvieron a derrotar los hombres que mandó Mitre. Ahí nomás Varela se escapó a Chile y dicen que ha muerto pobre y tosiendo, porque era enfermo del pulmón. ¿Y Guayama? ¿Qué es de la vida de él?, le preguntó el cura. Anda escondido en los llanos de La Rioja. Su gente roba para vivir, porque el gobierno de Buenos Aires los anda persiguiendo. Y al que lo agarran, lo matan, como hicieron con el Chacho Peñalosa en Olta. El presidente Sarmiento dicen que le ha ofrecido 1.000 pesos fuertes al hombre que le entregue vivo a Guayama. Montaron de nuevo y continuaron subiendo por el sendero de mulas. El cura pensaba en Santos Guayama, un alma que quería convertir. Los animales se afirmaban en la piedra y marchaban cada vez más lentamente. Un cierto vértigo mareaba al cura, que iba pidiendo a Dios llegar a buen término en ese viaje. De pronto su mula reculó súbitamente ante un obstáculo y Brochero rodó al suelo. El vaquiano se apeó para ayudarlo. Miró su pierna y le dijo: «Señor, se cayó mal». Lo ayudó a montar nuevamente. Estaba atardeciendo
y esa pierna debía quedar en reposo si no se quería tener problemas que la agravaran. Pedraza, sin inmutarse, dijo: «Vamos a hacer noche en casa de don Rosendo Muñoz». Así lo hicieron. Vivoreando por senderos casi imposibles de distinguir, los dos hombres llegaron a una casa perdida en medio de las rocas. Una pirca de piedra marcaba los límites de la propiedad. Las cabras volvían al corral siguiendo el sonido del cencerro que llevaba una de ellas. Los perros ladraron fuerte al ver llegar a los forasteros. Pedraza se explicó. Don Rosendo y su mujer, dos viejos solos, hicieron lugar a Brochero en una pieza con piso de tierra que tenía un catre y algunos muebles muy viejos. El hombre miró la pierna del sacerdote y lo curó con hoja de ruda mojada en alcohol. «Mañana lo voy a curar de nuevo, señor». Un rato después, la señora le sirvió un plato de carne de oveja con papas. Pasó la noche con bastante dolor y mucha ansiedad. Al día siguiente, don Rosendo lo fregó otra vez con la ruda y el alcohol. Matearon y continuaron el viaje a través de la pampa de Achala. Brochero pensaba que el camino de Cornisa no terminaría nunca. Le dolía esa pierna mal curada, con una torcedura que le impedía caminar normalmente. Era cosa de no querer cuando pudo ver bien la planicie al día, una llanura a más de 2000 metros de altura, pero no una estepa verde, sino un pedrero interminable, piedra y más piedra, y el sendero que se escondía y había que buscar continuamente para no perderse. La pampa de Achala, era la primera vez que la atravesaba. Había lagos entre los pedreros y un árbol que después supo lo llamaban tabaquillo. Se parece al algarrobo. El viento y las cabras le comen el tronco. Cielo azul y piedra gris, eso era todo. Todas las horas y todos los minutos la piedra y el cielo. ¿Cuándo llegarían a destino? Se hizo de noche y Pedraza le dijo que dormirían en una cueva. De día el sol calienta la piedra y la piedra guarda ese calor por la noche, le explicó. Desencillaron las mulas, sacaron mantas y ponchos y se estiraron uno pegado al otro sobre la dura roca. El aire helado de la noche pasaba sobre ellos como un fantasma maligno. Les llegaba apenas el aliento tibio de las mulas que dormitaban cerca. Amaneció. Aterido de frío, Brochero quiso celebrar misa. Pedraza no entendía mucho de esas cosas y miraba entre asombrado y resoloso los preparativos. El cura echó mano de la petaca donde guardaba los objetos sagrados. Extendió un mantel blanco sobre la piedra que hacía de altar. Sacó el libro de oraciones, el misal, el cáliz, la hostia, puso un poco de vino y comenzaron los rezos. Dios estaba presente en esa desolada planicie de piedra. Así lo experimentó. Cuando hubo terminado la misa, continuaron el viaje. Pronto sintió que los senderos poco a poco se inclinaban hacia abajo. Estaban comenzando el descenso de la pampa de Achala. A lo lejos pudo distinguir un valle muy verde, cruzado por arroyos y ríos. Un paisaje totalmente distinto de ese mar rocoso donde todavía se encontraba. Ese era su curato. Con el andar de las horas estuvieron ya en el valle. Aquí todo era distinto. Podía haber ovejas, cabras y vacas que pastaban a gusto entre las piedras y los matorrales. Había hileras de álamos que se mecían al aire puro del valle. El sendero estaba bien marcado y las mulas marchaban rápidas, presintiendo el final de la larga marcha. Pedraza en un momento se dio vuelta y le dijo, señalando, allí está Mina Clavero. Brochero vio un pequeño caserío a su izquierda. Como a media legua más allá está la villa del Tránsito, siguió diciéndole el vaqueano. Eran las 5 de la tarde cuando los dos se acercaron a las primeras casitas del pueblo. Brochero quiso meterse por los ojos de esa población. 12 casas, nada más. Esa era la sede de su parroquia.